Estás a punto de comenzar un viaje que te llevará al encuentro con Cristo. Así que abróchate los cinturones porque estamos al aire, al aire, al aire. Pilar Riveros, Lili Ronzón, Yanayeli Jiménez, Adelina Telles, Flor Morelos, Jair Bautista. Un programa en el que te podrás divertir con nuevas secciones, nuevas emociones, nuevos comentarios, nuevos locutores que te harán llevar a un encuentro personal con Cristo de una manera fascinante. Este es un programa que está diseñado solamente para los jóvenes. Este es un programa donde podremos expresar nuestra fe con la alegría de ser una iglesia joven, unida. Joven, ¿estás listo? Esto es Joven en Línea. Súper bien, ya es viernes, es quincena. Los noto muy calladitos, como para hacer 14. ¿Será para prepararnos para el grito? No. Oiganos. Sí, ¿qué tal que me quedo? ¿Cómo la ve, padre? Oíla. Sí, se ve que está preparada ya para el grito. Ay, mi amiga, hasta suéter trae. Pues me agarra el agua. Ay, padre. Pues me agarra el agua. ¿Qué tal su semana, chicos? Y padre. Sí, Está bien, todo está respeto. bien. No, claro. ¿Cómo les trata? Pues con mucho trabajo. Trabajo, exactamente, ¿verdad? Pero bueno, con toda la actitud. Bien, bendecidos en el Señor, diría Flor. Hoy no está con nosotros, pero la invocamos con sus palabras. Donde quiera que No, sea. súper bien. La verdad es que pues tenemos mucho trabajo, ¿no? Trabajo profesional, trabajo pastoral, y eso creo que es lo que nos hace seguir, ¿no? El esfuerzo que uno le ponga es mínimo a comparación de todo lo que el Señor hace. Inspirador, ¿sí o no? Sí, Así es. Bastante. me convence. Sí, te la compro. ¿Y usted, padre? No, pues yo también aquí con toda la alegría de venir cada viernes a compartir con ustedes, porque dice el Papa, decía San Juan Pablo II, cuando estoy con los jóvenes me siento joven. Fiesta joven. Gracias. Bastante. Sí. Guiño. No, pues qué bueno, yo también estoy muy bien. Un poquito enferma apenas, pero es el ánimo, ya sabes. Claro. La presión, pero lo bueno que hay trabajo y hay estudio y lo bueno que hay. Si no hubiera, ¿qué hacemos, verdad? Qué aburrido. Sale, hoy tenemos un programa muy padre, como cada viernes. Y quiero que me cuenten cada uno de qué nos va a hablar más o menos para que se interesen. Ok, bueno, pues yo en esa sesión de una joven llamada, en esta ocasión les hablaré un poquito, ¿verdad? Más o menos a grandes rasgos del libro de Ruth, ¿vale? Perfecto. En historia. Sí, es la continuación, nos hablaba Lili hace 8 días que estaba así como nosotros, así como, ya, no digas nada, ¿no? Porque léanlo, y le soltaba un poquito y todo, ¿no? ¿Lo leyeron? Ya vamos a ver si lo leyeron. ¿Sale? Preguntas. Sí. Ahí ahorita empiezan las preguntas, es examen, ¿no? Ahorita se las mandamos. Perfecto, pues en esta ocasión yo estaré en la sección del ¿Sabías qué? Con el tema que está manejando Flor, que son los dogmas, y en esta ocasión hablaremos de los dogmas sobre el Papa y la Iglesia. Perfecto. Pues yo como cada viernes traigo mi sección favorita, que La mejor. Infalible. que es compartir lo hermoso que es el Evangelio, y pues ya en un momento más hablamos un Sí, poquito. no se spoile, no se spoile. Sí. Bueno, yo voy con la continuación de Tones para los Preguntones, en esta ocasión con virtudes cardinales, algo que a veces dices, sí, el Parque Juárez, ¿no? Pero realmente no entendemos, así que hoy vengo intensa. O sea, no prometo nada. No, hoy no respondo de mí. No es cierto. Bueno, Padre. con esta alegría, Padre. con esta energía que tenemos, empezamos y
Quédense con nosotros. ¿Quién me toca a mí? Hola, buenas tardes, queridos jóvenes, familias que nos acompañan por este medio. Hoy que siempre, cada viernes a las 4 de la tarde, estamos en vivo, pues desde aquí con Pepe Serena por ahí que están los controles. Gracias, Pepe, por todo lo que nos apoyas y para llevar a cabo pues esta misión tan hermosa de este programa de Joven en Línea. Y como siempre, pues les vengo a compartir algo tan especial que es la palabra de Dios, la palabra que siempre debe de entrar en nuestra vida y en nuestro corazón, para que hagamos bien las cosas como cristianos. Pues vamos a compartir la palabra de Dios hoy en este día de cada domingo que celebramos y lógicamente cada viernes compartimos la palabra de Dios de cada domingo. Pues el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos, respondió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda su vida por mí y por el Evangelio se salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues queridos jóvenes, como cada viernes, pues tenemos este privilegio de poder compartir algo tan sagrado que es la palabra de Dios y que esta palabra pues siempre tiene que hacer eco en nuestra vida, en nuestro caminar. Y bueno, pues hoy salimos con este santo evangelio donde Jesús pues trata, yo creo que en primer lugar, de dar a conocer y de preguntar qué es lo que la gente pensaba de él o quién era él. Y muchos, y lógicamente que le preguntaba a aquellos que andaban cerca de él, como sus discípulos, ¿no? Y la respuesta de sus discípulos decían que algunos pensaban que era Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los profetas. Y sí, pues cuando nosotros escuchamos esta palabra de Dios, pues hay mucha gente que no tiene ese acercamiento a Jesús, que no tiene ese conocimiento de Jesús, y lo podemos llamar de muchas maneras a Jesús. Pero lógicamente, cuando nosotros estamos totalmente centrados en el encuentro con Cristo, en ese caminar, claramente que nosotros vamos a dar una respuesta clara. Cuando llega Pedro, le pregunta, ¿y quién? Le pregunta a sus discípulos, ¿y para ustedes quién soy yo? Pedro sabemos que era un hombre de temperamento fuerte, un hombre pues también duro, pero un hombre también lleno de fe. Y le pregunta, y cuando Jesús le pregunta, le dice: yo sé que tú eres el Mesías. Tú eres el Mesías, Señor. Sin dudar, sin pensarlo, sin palabra otra,
Pedro le dice, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Hombre, el Hijo del Altísimo. Y creo que nosotros cuando escuchamos esta palabra de Dios, pues tenemos que preguntarnos a nosotros en el caminar, bueno, ¿quién es Jesús en nuestra vida? ¿Quién es Jesús en nuestro caminar como cristianos, como personas? ¿Quién es qué papel juega? Porque podemos decir que somos católicos, apostólicos, romanos, y no podemos conocer a Jesús. Podemos decir que celebramos y que andamos siempre en los grupos, en los movimientos, pero a veces no conocemos a Jesús. ¿Cuál es el encuentro que tienes con Jesús a través de la Eucaristía, a través de esa oración? ¿Cuál es el encuentro que tienes tú como cristiano? Y cuando Jesús nos puede preguntar a nosotros, bueno, ¿quién soy yo para ti? Tenemos que tener una respuesta clara. ¿Por qué? Porque quien conoce a Jesús no va a dudar de la grandeza de Cristo en su vida. Y como le digo, a veces, aunque conozcamos a Jesús y aunque Pedro hizo un acto de fe tan maravilloso, el decir, tú eres el Mesías, más adelante también Pedro quería apartar a Jesús de la misión que se le había encomendado. Y le dice Jesús a Pedro, retírate, quítate, porque tú piensas como los hombres y no piensas como Dios. Yo tengo que pasar por una pasión, una muerte y una resurrección para alcanzar esa gloria tan deseada. Y yo creo que cuando nosotros también estamos en este caminar como cristianos, aunque a veces lo reconozcamos y sabemos que Él es grande en nuestra vida, también nos puede pasar como Pedro, que a veces nuestra misión la queremos hacer a un lado, nuestro caminar la queremos hacer a un lado a Jesús, y Jesús nos dice, tú no piensas como Dios, sino como los hombres. ¿Y muchos de nosotros a veces dejamos a Jesús fuera de nuestra vida? ¿Cuántos de nosotros pensamos en criterios humanos y dejamos a Cristo fuera de nuestro caminar? Pues queridos jóvenes, queridas familias que hoy estamos y que nos miran por este momento de este radio, de este joven en línea, pues yo los invito en primer lugar que nos acerquemos a escuchar la palabra de Dios cada domingo, que nos acerquemos ante Jesús para que el día que Él nos pregunte, ¿quién soy yo para ti?, tú tengas una respuesta clara y podamos decir, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Hombre, el que me da la vida, el que me da la fortaleza para caminar todos los días como cristianos. Y les digo, como siempre, no basta reunirnos como grupos y movimientos solamente para la catequesis. Lo más importante es encontrarnos a Cristo en la Eucaristía. Que Dios los bendiga, que el Señor los lleve por el camino de la paz y del amor y sobre todo que siempre esté en sus corazones. Continuamos con este programa de Joven en Línea. Lo dejamos con Yanayeli. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un placer igual nuevamente estar en esta sesión, Una joven llamada. Y en esta ocasión, ¿verdad? Les voy a platicar sobre, bueno, es una pequeña reseña histórica del libro de Ruth, ¿verdad? Como ya anterior nuestra compañera Lili, ¿verdad? Ya nos dio una pequeña introducción. Y vamos a ver que obviamente esta historia del libro de Ruth nos habla sobre dos mujeres que son viudas, ¿verdad? Una llamada Noemí y otra llamada Ruth, ¿sale? Y vemos que, bueno, obviamente Ruth es suegra, de Noemí. Y en esta historia nos habla de que ellas, bueno, eran pobres, eran viudas y tuvieron que alejarse, ¿verdad? Y dejar de donde estaban ellas viviendo, ¿verdad? Obviamente. Y lo más interesante es
que en este libro, ¿verdad? Nos dan como tres opiniones, piden tres opiniones de este libro. Una de esas opiniones es que marca que ellas, lo que fue Noemí y Ruth, supieron movilizar a la gente para conseguir y que se respetara los derechos ante los tribunales. Otra de las opiniones fue, las que dieron fue que el verdadero descanso que Dios da a la gente, que es el verdadero descanso, perdón, que Dios da a la gente en medio de agitaciones. Otra de las opiniones fue que Dios es el que da la alegría y el que manda al sufrimiento. Vemos también que no sabemos a ciencia cierta, ¿verdad?, quién es el autor o el que escribe, ¿verdad?, este libro, pero sí tienen más o menos una idea de qué año se escribió y nos maneja que este libro se escribe tentativamente en el año 450 a.C. Prácticamente, ¿cómo es la situación en esta época en donde está viviendo Ruth? Bueno, su pueblo, ¿verdad? Ahí nos comenta en este libro que comienza en los días en que gobernaban los jueces. Esta época la comprende desde la muerte de Moisés hasta el profeta Samuel, ¿sale? Y una de las características de esta época es que había hambre y había, obviamente había muchas muertes, ¿sale? En esta época también se recalca la época de Nabucodonosor, que en esta época reina en lo que es el rey de Babilonia, caracterizado por destrucción de la ciudad de Jerusalén y el asesinato obviamente, de mucha gente. Posteriormente, Ciro, rey de las persas, es el que derrota a este rey de Babilonia. Una de la que le llamaba mucho la atención es que en este libro se maneja, ¿no? Cómo ha habido, por decirlo así, esos pequeños cambios, ¿no? Que manejaban cómo era en esa época, cómo se caracterizaba, ¿no? Y nos manejan igual, ¿no? Que obviamente en esa época fue una época de transparencia, de pobreza, de hambre. Igualmente había mucho lo que se denominaba la venta de los hijos para que fueran esclavos, y maneja mucho me llamó muchísimo más la atención de que ahí habla ya de familias o de división de familias, ¿no? Y ya darle un pequeño realce, ¿no? Ya una pequeña meditación, ¿no? Viendo a los tiempos de ahora, cómo es que poco más o menos se caracteriza, ¿no? De los tiempos de aquellos a los tiempos actuales, ¿no? Lo que estamos viviendo, porque realmente pues sí se nota toda la situación que estamos viviendo en nuestro país, que es igual la pobreza, y sobre todo muy recalcadamente, ahora sí la destrucción más que nada, ¿no? Esa pérdida de valores en la familia, esa pérdida de los divorcios, de los matrimonios, y y sobre todo igual de los jóvenes, ¿no? O sea, qué situación están viviendo también en cuanto a sus valores. ¿Sale? Pues igual como les decía mi compañera Lili, les recomiendo y ojalá pues sí puedan darse un tiempo, ¿verdad?, para leer este libro de Ruth, que sí está muy, muy interesante y más o menos nos acerca a la actualidad del día de hoy. ¿Sale? Pues entonces los dejo en compañía de mi compañero Irving, que nos dará el ABC. Muy bien, jóvenes, hasta que me invitan a estar por aquí frente al micrófono, porque si no se apropian y ya los voy a tener que correr. Ay, no es cierto, no es cierto. No, pues, ¿cómo están? Espero que todo muy bien por ahí, por sus casas, por sus computadoras, ¿verdad? Que también nos podemos ver a través de Facebook. Y bueno, darle continuidad a estos temas que nos han venido platicando Exxon y Belén en el ABC de la Pastoral Juvenil, hablando acerca de las formas de cultivar la espiritualidad juvenil. En el caso de hoy vamos pues inclusive recordar que la espiritualidad de cada uno de nosotros es la forma en la que vivimos, ¿no? A veces nos imaginamos esta palabra de espiritualidad como algo un poco más
digamos que de oración y cuestiones así, pero recordar que la vida misma va a ser nuestra mejor oración para con Dios. Así que el nuevo punto que vamos a ver, que tomamos obviamente del libro de Civilización del Amor, Proyecto y Misión, el que llamamos CAPIN, que más allá de ser como un lineamiento estricto, normativo para seguir, es una sugerencia y es una invitación sobre todo que hacen nuestros obispos de Latinoamérica a partir del documento de Aparecida en 2007. Entonces, una nueva forma de cultivar la espiritualidad juvenil, ya vamos terminando con esto, es precisamente la vivencia del anuncio explícito que hemos recibido, nuestra participación y el compromiso. ¿Cómo los invitaría a pensar en un primer momento en cuándo fue su encuentro personal con Cristo? Pensemos el día, la fecha, la hora, el momento en el que nos encontramos con Él. Si yo me lo preguntara en estos momentos, recordaría un 19 de noviembre del 2006, en la noche, en Casa Colpin, ¿verdad? Allá por Teocelo, en un momento donde gritar, ¿verdad? Donde gritar fue pedir a ese Jesús, ¿verdad? Decirle que tuviera compasión de mí. Y en ese sentido, tener firme y tener muy presente nuestra fecha del encuentro será un primer momento para aventurarnos a saber cómo estamos en nuestra espiritualidad. Porque recuerden que la misma Escritura dice que no podemos dejar de callar de aquello que hemos sido testigos, de aquello que hemos visto, de aquello que hemos escuchado. El discípulo que se encuentra con Cristo no puede callarse. Y además, esa vida, ¿verdad?, se tiene que ver reflejada al instante. La conversión es un cambio radical del sentido de nuestra vida. Entonces, por lo tanto, si en este momento ibas hacia el frente y decides encontrarte con Cristo, y si Cristo te abraza, así como en el Damasco a Pablo, ¿verdad?, y te tumba de tu caballo y te hace voltear hacia la derecha, es radical. El cambio de vida es radical. Y comienza a expresarse. La vivencia de nuestro anuncio, de aquella buena noticia que Jesús nos ha transmitido y que se ha apropiado en nuestros corazones, nos debería hacer comprometernos también con los demás, con nosotros mismos, y a través del amor que se nos ha sido dado, ¿verdad?, que nosotros intentar devolverlo. Nosotros no queremos devolvérselo quizá de manera total a Dios, porque no podemos. El asunto es que podemos regresarle un poco ese amor que se nos ha dado a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros jóvenes que también participan con nosotros en las actividades. Sabemos perfectamente que la espiritualidad es nuestra vida, es cómo caminamos, es cómo nos vemos, y en ese anuncio que Dios ha tenido con nosotros, ¿verdad?, tenemos que responder con nuestro compromiso y con nuestra participación. No solamente dentro de los salones, ¿no?, de nuestras capillas, de nuestras parroquias. Bien lo mencionaba el padre, hay que salir de solamente la forma catequética, que es importante y que ahorita en unos momentos compartiremos también otro momento para crecer en formación, y que también es importante para todos los grupos juveniles. Por tal motivo, cada uno de nosotros, debería esforzarse por salir y demostrar en la ciudad, en el mundo, en todos los lugares en los cuales nos desenvolvamos, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, ¿verdad?, sobre todo en nuestra familia, demostrar que ese anuncio que hemos recibido ha sido gratificante para todos nosotros, que hemos recibido el amor de alguien que nos ha donado eso simplemente por quererlo, ¿no?, en esa magnitud, y por lo tanto nosotros tendríamos que estar presentes en esa actitud. Así que el compromiso, la participación se da en la sociedad. Por eso habrá que cultivar en nuestros jóvenes que salgamos de su mundo. Inclusive el mismo Papa nos llama, nuestros obispos nos llaman a salir de nuestro propio mundo. Creo que Dios no quisiera que viviéramos encerrados en nuestro propio mundo,
porque de alguna manera estaríamos viviendo en una realidad parcial, ¿no? Y nosotros como seres humanos estamos llamados a buscar la verdad en plenitud, y esa verdad sabemos que la vamos a encontrar con Dios mismo. ¿A través de quién? A través de la figura del hombre hecho carne, Jesucristo. Pero ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer para comprometernos? Pues la idea es cultivar también la participación social, el encuentro caritativo con la actividad, digamos que de nuestra estructura económica, de nuestra sociedad, proyectos. Siempre le digo a mis alumnos que si se está notando que estamos estudiando una carrera, además de ser simples estudiantes, se está notando en nuestro entorno primero, en nuestra familia, en nuestro barrio, en nuestra colonia, se está notando que somos estudiantes, se está notando que somos trabajadores de tal cosa, se está notando que somos maestros, ingenieros, además de solamente trabajar por un sueldo. ¿En qué se está notando? Además de estar estudiando solamente para ganar, para acrecentar tu profesión, tu conocimiento, y tener una carrera, una licenciatura, y tener un papelito que hable por tu profesión. Además, se está notando que eres ese estudiante, se está notando que eres esa persona, se está notando que eres un laico comprometido, se está notando que eres parte de un grupo parroquial, se está notando que eres parte de un movimiento diocesano. Esa es la idea. Vamos a suponer que también nuestra misma iglesia, a través de la pastoral juvenil, nos sugiere, y precisamente algunos eventos que parecieran ser eventos masivos, eventos donde se reúnen a más la gente para chacotear, para inclusive brincar, para cantar y para alabar y lo que sea. Y pareciera ser que son intrascendentes. El asunto es que estas propuestas de la misma pastoral juvenil, no solamente en Jalapa, sino en toda Latinoamérica, son momentos en los cuales invita a los jóvenes a celebrar esta participación que tienen justo en sus grupos, en sus movimientos y en todo el quehacer pastoral que llevan a cabo en sus parroquias. Entonces, cuando nos reunimos en estos eventos con un tema en particular, pues crecemos en formación, pero además hay que abrirnos el conocimiento de otros grupos, de otras realidades, de cómo conciben la fe, otros grupos y movimientos. A lo mejor no cambiará lo doctrinal, pero sí la forma en la que lo llevamos a la experiencia, en la forma en la que lo comunicamos y transmitimos el mensaje de Cristo. Así que eso va a ser sumamente importante para que, obviamente, cuando nos vayamos de esos eventos, nos vayamos con las pilas recargadas, regresando a nuestro compromiso, que será volver a la vivencia del anuncio que ya hemos tenido antes. Solamente es una renovación de ese anuncio. Cada vez que nos podemos reunir, cada vez que vemos una iglesia comprometida, reunida y sobre todo en alabanza y en oración, nosotros podríamos llevar el compromiso nuevamente a nuestras parroquias, a nuestras capillas, a nuestros grupos y movimientos, y así fortalecer nuestra sociedad. Ese es el punto. Jesucristo nos está llamando a comportarnos como verdaderos discípulos, y el discípulo anuncia y denuncia el evangelio. Así que, joven, este día te invito a que vivas el anuncio, que vivamos juntos el anuncio que ya se nos ha dado, que has tenido la oportunidad de escuchar y que eres un privilegiado por tener esa experiencia de recibir a Cristo, tanto en su palabra como en la Eucaristía, como lo mencionaba el sacerdote. Entonces, a partir de eso, de verdad, pensemos en que nuestro compromiso es total, que nuestra participación debe ser al 100% y que no nos casemos solamente con una realidad parcial de nuestra iglesia, sino que salgamos a las periferias, como dice el Papa Francisco, y conquistemos nuevos corazones, porque los jóvenes necesitan eso, necesitan una perspectiva nueva de la vida, y esa solamente la vamos a dar a través de Cristo Jesús, que ya transformó la nuestra, y por eso somos testigos fieles de ese amor. Pues en este sentido vamos a dejar ya para la próxima semana, ¿verdad?, la conclusión de esta etapa del Capín, que nos habla acerca de cultivar la espiritualidad
juvenil. Así que recuerden, chicos, hay que comprometerse, hay que participar, pero sobre todo vivir el anuncio que hemos recibido y del cual no podemos dejar de hablar. Vamos a continuar con nuestro programa, vamos a nuestra sección de ¿Sabías qué? Con Lili. Muchísimas gracias, Irving. Pues ya estamos a punto de irnos a un corte musical, pero antes de eso vamos a hablar en la sección del ¿Sabías qué? De los dogmas sobre la Iglesia y el Papa. Antes de comenzar, algo que a mí no me agrada mucho es mentir, y la semana pasada cometí un grave error y para eso pido una disculpa, ofrezco una disculpa, porque dije que era una exhortación apostólica y no era cierto. Era una instrucción aplicativa de la Constitución Apostólica Vultum Dei Quaerere. ¿Sale? Entonces ya aclarado esto, porque espero que lo hayan buscado y sepan a qué me refiero ahora. Lo busquen, se llama Cor Orans, corazón orante. Y bueno, ese era un pequeño paréntesis. Ahora nos vamos directo a los dogmas. ¿Cuáles y cuántos? Bueno, son 5 dogmas que hablan acerca del Papa y la Iglesia. El primero, la Iglesia fue fundada por el Dios y hombre Jesucristo. En ocasiones creemos que la Iglesia nos dice, tienes que creer esto porque a mí me conviene, ¿no? Mucha gente lo comenta allá afuera, y para los que creemos en estos dogmas, pues nos dicen es que te lavaron el coco, es que desde que eres niña estás ahí y 20,000 cosas más. Pero sucede que todos los que somos católicos, que somos creyentes y practicantes, sabemos que esta Iglesia es fundada por Cristo, por eso es santa. No porque nosotros seamos santos, porque no somos santos. A lo mejor algunos se esfuerzan más, otros nos esforzamos menos, pero es santa porque fue fundada por Cristo. Y pues obviamente Él estableció todos los fundamentos sustanciales de esta Iglesia. Todos. Al ser pues obviamente fundadas por un Dios, es una Iglesia santa y es una Iglesia que no es tocante a doctrina, culto y constitución. ¿Sale? También el segundo dogma, Cristo nombró al apóstol San Pedro como primero entre los apóstoles, y eso lo pueden consultar en Mateo 16-18, como cabeza visible de toda la Iglesia. Y ahorita acoto, porque escuchaba al principio del programa, si están conectados desde el principio, que el Padre Piti nos compartía el Evangelio del próximo domingo, y en Marcos 8 del 27 al 35 ustedes pueden encontrar cuando Pedro le contesta al Señor, tú eres el Mesías. Tú eres el Mesías, ¿sale? Entonces, obviamente todo tiene relación, y en Hechos 4, del 8 al 11, ustedes también pueden consultar que a Pedro se le confiere toda la autoridad inmediata y personal del primado de la Iglesia. Todo, ¿no? Sobre ti, tú eres la roca. Por eso es que y hago como este hincapié porque estamos, hace unos días platicábamos, ¿no? Que el Papa, o sea, nosotros llevamos el peso tal vez de nuestra familia, de nuestras comunidades, por así decirlo, ¿no? El peso. Pero el Papa lleva el peso de todo el mundo, ¿no? Entonces, realmente creer que sobre él está el Espíritu Santo, creer que sobre él está toda esta fuerza divina, pues es confiar también y orar también por él. Él es la persona, el sucesor de Pedro, el que ahora lleva este rebaño, es el que pastorea este rebaño, pequeño, grande, enorme, ¿no? Que estamos llenos en todo el mundo de seguidores de Cristo, pues Él es quien lleva la jurisdicción y sobre todo el primado de esta iglesia. Y obviamente, pues al ser el sucesor bienaventurado de Pedro, pues tiene todo el rebaño a sus pies, ¿no? Por así decirlo. Y estar a sus pies, pues también implica orar por él, no solo pedir que él actúe por fuerza del Espíritu Santo, si nosotros como iglesia no hacemos lo que nos corresponde. También comentábamos que es muy fácil exigirle a las autoridades de cualquier tipo, autoridades civiles, educativas, en nuestra casa, a nuestros papás, quien sea, exigirles un testimonio real, un testimonio de verdad, un testimonio intachable. Pero ¿cuántas veces nosotros, que también formamos parte de esas secciones, nos esforzamos por ser también intachables en nuestro actuar, intachables en nuestro caminar, intachables en nuestro servicio? Algo que decía Irving y que yo recupero en este momento, que les decía a sus alumnos, que se te note que estás estudiando, que se te note
qué es para lo que te estás preparando, ¿no? Que cuando te vean digan, eres educadora, eres politólogo, eres lo que sea, ¿no? Entonces, pues obviamente que se nos note y así también pues pedir que oren por todos nosotros para que nosotros también podamos ser quienes estamos tratando de esforzarnos o nos estamos esforzando, porque eso de tratar de esforzarme pues es como no hacerlo, ¿no? De los que nos estamos esforzando por de verdad llevar un testimonio allá afuera o incluso dentro de nuestras comunidades, pues también pedir mucho, ¿no? Por el Papa, que es quien dirige todo esto. El tercer dogma es que el Papa posee el pleno y supremo poder de jurisdicción sobre toda iglesia, no solamente en cosas de fe y costumbres, también en la disciplina y gobierno de la iglesia. Y aquí entra una parte muy importante de la que siempre nos están como criticando, ¿no? Es que el Vaticano tiene mucho dinero, ¿no? Y los que estamos dentro pues nos reímos mucho, ¿no? No nos reímos de ustedes, nos reímos pues de estos comentarios, porque si de verdad tú crees que con dar 50 pesos al año alguien va a comer todo un año, pues no, o sea, no. Lo que podemos dar como donativos, porque son donativos, o todo lo que podemos dar a la iglesia, no se quedan para los sacerdotes, no se queda solo para los seminaristas, se envía a millones y millones de lugares para diferentes causas. Los que somos de Jalapa hemos visto que aquí está Cáritas y todos los días atienden a personas, hay filas y filas esperando para llegar a comer. La gente que viene de otras comunidades que no saben pues en dónde conseguir alimento porque vienen, no sé, tienen enfermos en los hospitales, se acercan a Cáritas, ¿no? Entonces, son instituciones que la iglesia tiene para el servicio de toda la población y que muchas veces, pues criticamos todo lo malo que pueda tener nuestra iglesia. Y al principio yo les decía, la iglesia no es santa por nosotros, la iglesia es santa porque fue fundada por Cristo, porque Él es santo, porque Él es Dios. Entonces, también entender que el Papa posee este pleno y supremo poder de jurisdicción sobre todo esto, no solo sobre las doctrinas y sobre la fe, sino también sobre la disciplina y el gobierno de la iglesia, y ahí entra pues el Estado del Vaticano y todo esto que conocemos. Y sobre esta declaración, pues el poder del Papa pues es universal, no solo se va a quedar allá donde él viva, ¿no? Es a todo el mundo, por eso todas las cosas que nosotros vivimos en nuestras comunidades pues tienen jerarquías, ¿no? Se llevan a los obispos se reúnen con ellos y ahí es donde se hace toda la organización de la iglesia como debe de ser. Y el penúltimo, el Papa es infalible siempre que se pronuncia ex cátedra, es decir, que la razón de infalibilidad es que el Papa está asistido por esta presencia sobrenatural del Espíritu Santo. Todo lo que él diga en sus homilías, todo lo que él diga en sus catequesis, pues se preserva del poder del Espíritu Santo. Por eso todo lo que diga en esos momentos es verdad, porque obviamente está lleno del Espíritu Santo. Entonces, cuando estás lleno del Espíritu Santo, pues no mientes y no dices cosas que no son. Y otra consecuencia de la infalibilidad es que la definición ex cátedra de los papas sean por sí mismas irreformables sin la intervención ulterior de cualquier autoridad. Algo que me llamó mucho la atención es que hable como pastor y que muestra a los fieles haciendo uso de su suprema autoridad. ¿Cuántas veces nosotros cuando tenemos muchos problemas pues estamos como con la cara así caída, con la espalda toda encorvada, con el mal genio, ¿no? 20,000 cosas. Y si ustedes están orando y han estado pidiendo en estos últimos meses por nuestra iglesia, saben cuáles son los problemas que estamos atravesando, saben cuáles son las dificultades. Y si yo les soy sincera, en ningún momento he visto al Papa llorar o verlo así sin reírse y verlo así todo apagado. No, o sea, él muestra el amor de Dios y el Evangelio a través de la sonrisa, a través de la alegría. Y es por eso que nosotros sabemos que Él es testimonio real de lo que debería de ser nuestra iglesia. Muchos de nosotros hacemos daño pues con nuestras actitudes, pero debemos aprender de estas personas que obviamente fueron elegidas por el Espíritu y que están pues llenas de ellos. Y por último, la iglesia es infalible cuando se hace definición en materia de fe y costumbres. Por ejemplo, cuando el Papa se reúne con los obispos o con los cardenales en los consistorios, o cuando los cardenales se reúnen en el cónclave para elegir al nuevo Papa, yo recordaba que solo he sido testigo, ¿no? de una elección papal,
Y yo recuerdo que estaba ahí como observando, ¿no? Todo lo que pasaba con el Papa Francisco, ¿no? Y de ahí pues salieron muchas cosas, ¿no? Creo que fue de los principios de los memes, ¿no? Habemos papa, ¿no? Habemos papa, y así. Y me daba mucha risa porque pues a lo mejor ni sabíamos nada de qué se refería, pero teníamos la idea, ¿no? Aquí y ya después supimos, es que se refiere que ya hay papa, ¿no? Entonces, estas reuniones, ¿no? Pues son infalibles, todo lo que se viva ahí. Y, por ejemplo, ahorita viene la 15 Asamblea Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que tiene un valor súper importante, porque el tema es la fe, los jóvenes y el discernimiento vocacional. Todo este año hemos estado viviendo el año de la juventud, por eso fuimos convocados a nivel México, y ahorita que es septiembre y que estamos festejando nuestras fiestas patrias, fue convocado el año de la juventud, que más adelante les vamos a dar como un aviso por ahí importante, porque ya viene el cierre del año de la juventud, pero hemos sido realmente bendecidos por el Señor en este año, y no solo este año, todo el tiempo, pero en este año especialmente porque toda la iglesia se ha volcado para orar por nosotros, y yo creo que por eso no nos debería de extrañar, ¿no? Que tantas cosas estén sucediendo en la vida de muchos jóvenes. Y bueno, para esto, la reunión el Sínodo de los Obispos será del 5 al 28 de octubre, entonces más adelante les estaremos dando como indicaciones. Bueno, no indicaciones, vamos a compartir algunas cosas de lo que será el sínodo y sobre todo pues de las reuniones que han existido. Con esto cierro esta sección, que es el ¿Sabías qué?, que a mí me gusta mucho, y pues mando un saludo a Flor Morelos, que pues hoy no pudo estar con nosotros, y espero estar a la altura de sus dogmas, ¿verdad? Y vámonos a un corte musical. Gracias, Pepe. Nos vamos a un corte musical con Tócame, así se llama la canción, y es del grupo De Fe. Joven, recuerda que estás en el programa donde tú eres el protagonista. Esto es Joven en Línea. Regresamos. Aquí me ves tan solo, pensando en el ayer, ardiéndome los ojos de tanto que lloré. Aquí me ves sentado, pensando en lo que fui. Estoy desesperado y tú llegas a mí. Quiero lo que tienes que ofrecerme, sé que es mucho. Yo sé bien que tú eres justo lo que busco. Tú quieres el amor, ven, lléname de ti. Tú quieres paz, tú quieres luz y todo lo que hablan de ti. Tú quieres 1000 respuestas a preguntas del pasado. Ven y bórrame lo malo, ven y calma mi sufrir. Tú quieres tantas cosas buenas. Tócame. Aquí me ves desnudo, tratando de ser yo, quitándome el escudo que le puse a tu amor. Un amor que está presente en todo lo que das. Así dice la gente, regálame esa paz. Quiero lo que tienes que ofrecerme, sé que es mucho. Yo sé bien que tú eres justo lo que busco. Tú quieres el amor, ven, lléname de ti. Tú quieres paz, tú quieres luz y todo lo que hablan de ti. Tú quieres 1000 respuestas a preguntas del pasado. Ven y bórrame lo malo, ven y calma mi sufrir. Tú quieres tantas cosas buenas. Tócame.
Joven, recuerda que estás en el programa donde tú eres el protagonista. Esto es Joven en Línea. Continuamos. Buenas tardes, jóvenes fuertes y Hola. guapos. Yes. Ahorita está hablando con el licenciado, el producer, pero ahí viene. ¿Cómo está, padre? Qué Muy bien. inspirador su mensaje, ¿sí o no? Ah, sí, claro, por supuesto. Inspirador, Aquí sí. estoy, aquí estoy. Ah, Padre, una pregunta. dime si puedo. ¿Qué es un hombre cabal para usted? Un hombre cabal es aquel que es sincero, que es Sincero. que cumple con lo que se propone, que es leal, fiel, no sé, muchas cosas. Lili, ¿quieres un hombre cabal? Ay, Eso pido mi limosna. ¿Sí? Padre, ¿dónde hay de esos? Dos, por favor. En la pastoral juvenil. ¿De qué grupo viene? Dígame. Dígame. Pásame el dato, please. Porque hace 8 días hablábamos de los 7 dones del Espíritu Santo, que eran importantes para nuestra base moral cristiana. ¿No? Ese tipo de preguntas que a veces no sabemos, tiene un porqué, ¿no? Y fundamentado, lógico, en la razón. Y ahora vamos a hablar con el segundo sostén de esta base moral, pero no solo cristiana, sino de la base moral humana, que la vemos en la escuela, por cierto, que son las virtudes cardinales. ¿Cuántas virtudes cardinales hay, padre? Son 5, 6, 7. Son 4, padre. Perdón. Híjole, ya lo balcones si quiere. Es que yo pensé que estaba a las demás. No, sí se lo sabe. Sí, son 4. Hoy no, pero sí se lo sabe. Están ahí en el Parque Guay. Ah, sí. ¿Por qué? Porque es importante estas 4 virtudes cardinales porque nos hacen un hombre cabal, justamente, ¿no? Una mujer cabal, un hombre cabal. Hablábamos, ¿no? Un hombre cabal, uno recto, centrado en lo que quiere. ¿Y a quién no le gusta a alguien que sabe lo que quiere, ¿no? Hasta yo quiero que mi mamá sepa lo que quiere para que compre rápido. Pero, pues bueno, ni hablar. Se puede todo en esta vida. Estas virtudes sostienen lo que es nuestra moral como hombres y obviamente nuestra moral cristiana, ¿no? Ánimo arriba. Y cura 4 cositas que nos dan por el pecado original. ¿A poco? Como con nuestra naturaleza como hombre nos afectó el pecado original, nos daña de 4 maneras diferentes. ¿Cuál? Y estas virtudes las sanan. Entonces vamos a ver cuáles son y qué virtud las sana, ¿sale? A ver. Ok. Dale. Nos daña en ignorancia. Y para esto tenemos la prudencia. La ignorancia en el entendimiento. ¿Qué es la ignorancia en el entendimiento? Ya no voy a balconear a nadie, Claro. entonces lo voy a decir yo. ¿Sale? Porque Híjole, está aquí, amigos. híjole, no se puede con tanto distractor. A veces, esta parte tenemos a veces muchísima información que no queremos agarrar, ¿no? De todo tipo, en todas situaciones. Entonces, ¿cómo actúa la prudencia? La prudencia es el medio para buscar lo pertinente en nuestra vida, lo ideal, ¿sale? Y escogerlo. ¿En qué parte anda esto, no? En una relación cualquiera, familiar, amistad, de noviazgo, en el trabajo, con nuestra carrera, ¿no? Esta parte, una relación, buscar el medio necesario para hacer las cosas, pero que sea el correcto y decidirnos. Tiene una base que es el pensar, ¿qué es lo que quiero? ¿No? ¿Qué estoy buscando? ¿Qué necesito? ¿Qué debo mejorar? ¿Qué me debo exigir y qué debo de quitarme? Y de aquí viene el decidir. Ok, me conviene empezar a hacer las cosas bien, ¿no? Hablar con mis relaciones que tenga, que normalmente todo es complicación porque es más de 2, ¿verdad? Sí, que mi escuela y yo no nos llevamos, la verdad estaba bien pesada. No, entonces viene el decidir, o sea, voy a hacer esto porque es mejor, ¿no? Es un poquito cansado, pero puedo, ¿no? Y debo trabajar, vamos a empezar a hacer las cosas bien, ¿no? Te quiero en serio, te respeto, te cuido, órale, ¿no? Igual con mi mamá, con mis amigos, con todo, porque con todos tenemos esas dificultades de que a veces las diferentes personalidades nos dañan. Y de ahí viene el ejecutar esto que llevamos a cabo, que no se quede en que ya descubrí qué quiero en esta vida. Búscalo,
lucha por él, porque a veces no estamos preparados para lo que queremos, nos hace falta en muchas cosas. Y esto actúa a través de la razón. Muchas veces dicen, es que la iglesia no es lógica, ¿cómo que un Dios, alguien que no veo, alguien que no existe? Y no, Dios es real, es muy real y lo podemos ver, lo que lo hemos vivido. No es que tú no lo puedes ver porque no estás elegido, por ejemplo, ¿no? Lo utilizan y es como, no, mostremos al Dios verdadero que nos sacó de tanta porquería. Realmente, tanta tristeza, Sí. aquel que hace amanecer todos los días, aquel que nos da de comer a nosotros y a las aves, aquel que ayer me enseñó una lección a través de otra persona. Vivamos y mostremos al Dios vivo, o sea, murió y resucitó, no se quedó en la tumba. De ahí actúa a través de la iluminación de fe. A veces decimos que Dios y la fe es algo imaginario y nosotros mismos no lo creemos. Es que la fe, es que es algo que tienes adentro. Muestra la fe en tu alegría, en tu trabajo, en lo que haces, en la entrega, en cómo hablas. Muestra esa fe, esa vida, es la fuerza que te da para salir adelante, para cambiar las cosas, para no quedarte donde estás. Y esto nos lleva a una santificación en nuestro trabajo social. ¿Qué hacemos en nuestras comunidades? O sea, ¿qué actividades estamos haciendo? ¿No? Y de ahí en nuestro apostolado, ¿cómo estoy siguiendo al Señor? De aquí cura la malicia con la justicia. Sí, el pecado original nos da malicia y necesitamos la justicia. Y es esta parte de dar lo que le pertenece a cada quien. Y qué difícil es muchas veces, porque no se lo merece por malo, o sea, aguanta, es una persona, no deja de ser una persona. Y tampoco es que pobrecito, te voy a solapar todas, porque te mereces una oportunidad. Entonces hay que buscar el equilibrio y esto nos lleva a una relación con todos teniendo paz, bienestar, sin importar las dificultades. Nuestra paz y nuestro bienestar no debe depender de ello, definitivamente. Y nos da veracidad, la veracidad en la vida, en nuestro testimonio, en lo que decimos, en lo que actuamos. Una persona falsa se nota y cae mal. ¿Sí o no, Lili? Hoy sí. Y de aquí viene la debilidad, también nos daña con esa debilidad el pecado original y es por medio de la fortaleza. La fortaleza no es otra cosa que correr por el bien difícil. O sea, corre que te alcanzo, ¿no? Si la tentación está muy fuerte, corre más rápido, ¿lo han visto? Sí. Correr por el bien difícil, el no detenerse por miedo. El miedo está hecho para que salgamos adelante, para sobrevivir desde la antigüedad. Entonces, que no nos detenga, para eso tenemos que tener fortaleza. Y esa es una virtud cardinal que está en nuestra moral como hombres, no solo como cristianos. Y el gran secreto de esta fortaleza es el confiar menos en nosotros y confiar absolutamente en Dios. Así es esto, ¿no? Yo no soy de fiar, la verdad, me gana la gula, o sea, me gana los éxitos carnales, o me gana la flojera, a veces me gana, no sé, mi estrellato, por ejemplo. ¿No? Entonces, no dejarnos ganar y confiar totalmente en Dios. ¿Que le vamos a sufrir? Sí, pero vamos, si no, no aprendemos. Y nos da un desorden, nos daña con desorden en nuestra vida, en todo, y para eso está la templanza, que modera nuestra inclinación a nuestros deseos carnales. Dios nos quiere libres. No, creemos que la doctrina nos amarra, ¿no? Los papás a veces, es que si no vas, te va a castigar Diosito. O sea, no, yo doy catecismo y no digo eso. No es una correa para jalarte cuando no, es para hacerte libre, para hacerte consciente de lo que haces. Tal vez como que al principio se siente chido, pero después te sientes mal y luego ya no te ven igual y quieres a alguien en serio y ya no te toma en serio por lo que hiciste. O sea, nos hace libres y realmente estar atados a nuestros deseos no es ser libres. Y esto es a base de abstinencia, es algo que tenemos que trabajar siempre. En Semana Santa trabajamos la abstinencia porque viene algo mucho más grande. Así funciona nuestra vida. No voy a comer esto porque estoy a dieta, porque me hace daño a mi salud y viene algo más grande que en un futuro yo pueda ir a correr con mis hijos, ¿no? Y no así, estar ahí sentado, por ejemplo. Sí. No, viene algo más grande. Y la compañera de esto es la humildad, que hay que trabajarla, y la mansedumbre, ¿no? Hay que dominarnos, ¿sí o no, padre? Sí, claro. Y ya para finalizar, porque aquí me presionan como botón del juego,
5 minutos tienes. ¿Vale? Es algo. Buscamos ser santos, lo hemos dicho. Y esa santidad, no que, diría el Papa, no queremos santos de iglesia, estatuas ahí mirando arriba o abajo. No. Esta santidad que buscamos debe estar basada en estas 4 virtudes, en ese hombre que se forma cabal, fuerte, decidido, que es libre de él y de todo lo demás. Así que pónganse truchas porque no vaya a ser que llegue la palucía y nos agarre sin confesar. Sí. Hola, ya estamos de regreso. No, ¡Oh! ¡Qué gusto estar a su lado! Pues Cada ya. vez son menos, pero pues ya casi. ahí vienen, van, ¿verdad? Ajá. ¿Qué tal Como se la vida. pasaron? Muy bien, chido, Muy bien. chido, muy bien, chido. Bien iluminados todos, ¿no? Claro, La mijo. luz del punto, Como seguramente. debe de ser. ¿Sale? Bueno, ¿avisos? Pues solamente Sí. pues yo no sé, pero el padre Ricardo por ahí me pidió, no sé si le dijo a Lili, que les avisáramos que el próximo 21, 22 y 23 en el decanato Tuzamapan se llevará a cabo el preseminario en la Casa Jaram, algo así. Así es, a partir de las 5 de la tarde. Aquí está. Perfecto, jóvenes del decanato y los alrededores, quienes gusten ir, los esperamos ahí al preseminario del decanato Tuzamapan. Sí, y hoy a las 7 de la tarde es la gran kermés del ¡Vámonos, Seminario ya! Mayor, a favor del Seminario Mayor, a partir de las 7 de la tarde. Así que Perfecto. la entrada es gratuita, pueden ¿Y ir, la comida disfrutar. La comida no, obviamente es para apoyar al seminario. Cooperen. Vamos a cooperar. Perfecto. Otro aviso es que el próximo 27 de septiembre a las 8 de la noche en la Basílica Menor del Dique es la hora universitaria. Por ahí les habían preguntado, o a nosotros nos habían preguntado que cuándo se iba a hacer, pues ya tienen fecha. 27 de septiembre a partir de las 8 de la noche. Perfecto. Ahí Y está. el último, Que viene el cierre del año de la juventud en el Cerro del Jubilete. ¡Qué maravilla! ¡Vámonos! 2 y 3 de septiembre. Ya en la fanpage ya están los datos. Aparte en su boleto. Sí, con Pepe también. De ahí está 750. Ya Bien redondo, redondo. ya saben. 2 y 3 de Sí, noviembre. en la fanpage pueden ver mucho más información, propaganda. Igual se pueden comunicar con alguno de nosotros y los mandamos a donde se les sale. para que vayan. Perfecto. Sí. Muy Y bueno, bien. esos son todos los avisos por hoy. Ahí cualquier cosa se recuerda en las páginas de Shalom y Pastoral Juvenil. Muchas gracias por estar con nosotros. Esto fue una emisión más de ¡Joven en línea! Joven, muchas gracias por escucharnos. Este fue tu programa Joven en Línea. Nos vemos el próximo viernes en punto de las 4 de la tarde en la frecuencia de Radio Shalom. Hasta pronto. Esta fue una producción de la Pastoral Juvenil de Jalapa.